Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos continuando hoy con una nueva entrevista en este ciclo de conversaciones con los diferentes líderes, investigadores principales de proyectos ganadores de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que busca impulsar iniciativas que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria, organizada por el Concitec y el Fondesit, completó su proceso de selección hace ya algunas semanas con la publicación de la lista total de 29 trabajos seleccionados. Ellos recibirán hasta 350,000 soles de subvención por cada proyecto, sumando o completando una subvención total mayor a los 6 millones de soles. Y estas 29 iniciativas están relacionadas con diversas áreas como la de desarrollo y o validación de sistemas de detección, todo lo referido a metodologías de diagnóstico rápido, ensayos de laboratorio, aprobación de pruebas diagnósticas, telesalud y salud móvil, en lo referido a las soluciones digitales que podemos hallar para que la tecnología acerque al punto de atención los servicios de salud sin tener que movilizarse. Desarrollos tecnológicos e innovación en lo referido a la construcción o la implementación de dispositivos médicos, respiradores, protectores faciales, tratamiento en lo que respecta al desarrollo de fármacos, vacunas y estudios epidemiológicos y sociales. En tal sentido, hoy presentaremos el proyecto proveniente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado Diseñando y validando una red de colaboración de brigadistas voluntarios para la investigación, detección y manejo primario de casos comunitarios afectados por COVID severo. El proyecto, para resumir este título, se ha bautizado como Proyecto Covida. Y para hablar de ello, contamos con la participación del investigador principal del proyecto. Él es Javier Vargas Herrera, médico cirujano, magíster en epidemiología, diplomado en informática médica con estudios de maestría en enfermedades infecciosas y tropicales e investigador del Instituto Nacional de Salud, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes, doctor Vargas. Muy buenas tardes. Bien, doctor, para empezar, cuéntenos un poco cuál es la naturaleza de este proyecto. Entiendo que el proyecto lo que busca es diseñar y validar una red de voluntarios, una red de brigadistas, ¿no? Cuya función principal sea la detección y la provisión de información a los casos comunitarios de cuadros moderados o severos de COVID-19 con factores de riesgo, y ello a través de un sistema de telemonitoreo y teletriaje, ¿no? Cuéntenos un poco cuáles son los matices de esta propuesta. Bien, bueno, esta es una propuesta formulada por un equipo de trabajo, efectivamente, de la Unidad de Telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en asocio con el Instituto Nacional de Salud, y parte de una experiencia previa exitosa en la que cuando empezó la pandemia del COVID-19 en nuestro país, la universidad implementó una red de brigadistas voluntarios que iniciaron un trabajo de teletriaje, que trabajaron con el Ministerio de Salud, que trabajaron también con la PCM para identificar casos sospechosos de COVID-19. Los brigadistas voluntarios fueron estudiantes de medicina el último año, internos de la Facultad de Medicina de San Fernando, y estudiantes de medicina y de ciencias de la salud de la universidad, y también médicos jóvenes que participaban voluntariamente en este proyecto, ¿no? Ese proyecto tuvo casi a 10,000 personas beneficiarias, identificó más de 1,700 casos de sospechosos de tener COVID, y el trabajo fundamental era
poder vincular a estos pacientes con los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud para que ellos puedan monitorearlos, ¿no? Y puedan rápidamente implementar los cercos epidemiológicos que sean necesarios. Basado en esta experiencia y entrando ya en otra fase de la pandemia en la que estamos actualmente, el interés de este proyecto de telemonitoreo ya es trabajar con personas que tengan una sospecha alta de ser casos de COVID-19 o que incluso ya hayan sido casos confirmados de COVID, pero que están en su domicilio y que van a ser, que podrían potencialmente desarrollar síntomas de severidad de la enfermedad. Entonces, el propósito de esta red de brigadistas voluntarios que hacen telemonitoreo es monitorear efectivamente en el domicilio a través de utilizando metodología de telesalud para poder identificar el agravamiento de estos casos y poder referirlos a tiempo, ¿no? Evitando que se compliquen. Básicamente es eso y en este proceso validar algunas herramientas que sean útiles para ejecutar ese telemonitoreo, ¿no? Remoto. Como usted comentaba, ya existen experiencias positivas, auspiciosas de redes o del trabajo de voluntarios en ese tipo de coyunturas. Háblenos un poco en ese momento sobre el componente tecnológico que contiene este proyecto, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a la tecnología, nosotros lo que queremos es validar un score, un método que permita identificar a distancia la dificultad respiratoria que los pacientes con COVID suelen presentar, ¿no? en el proceso de la historia natural de su enfermedad, para que pueda identificarse a tiempo, ¿no? Esta implica que vamos a diseñar un kit de herramientas, algunas que pueden ser útiles en el mismo domicilio se pueden construir, como por ejemplo una mascarilla que tenga flecos y que a través del teléfono, de un móvil, de la videocámara, le permita al brigadista que está monitoreando a esta persona sospechosa contar la frecuencia respiratoria, cuántas veces está respirando por minuto y verificar si tiene dificultad respiratoria. Otra es utilizar un robot, también validar y utilizar un robot IVR que permita que los pacientes al llamar al contestar la llamada del brigadista voluntario, se le pueda dar algunas indicaciones breves, simples, que permitan contar el número de respiraciones que tiene por minuto y también, de ser necesario, vincularlo con el monitor humano que le permita verificar. Comprendo. Entonces son varios componentes tecnológicos en esta propuesta, ¿no? Estamos hablando... Así es. Pero en realidad tenemos un proyecto diseñado en 3 etapas. Exacto, a eso quería llegar, ¿no? Son 3 etapas que, bueno, la primera entiendo que va por el lado de la formación, el desarrollo de esos protocolos de comunicación y entiendo también la capacitación de los brigadistas, ¿correcto? Bueno, lo que queremos es entregar en realidad un producto que permita primero ser probado y validado y por lo tanto sea de fácil implementación a nivel nacional, que pueda ser escalable. Por eso es que en la primera etapa se formula el desarrollo de una investigación formativa. Es decir, que vamos a trabajar en realidad con
los brigadistas que han formado parte del proyecto anterior, que antecedió a este proyecto de telemonitoreo, que son brigadistas voluntarios que han participado en el proyecto de teletriaje. ¿Qué pretendemos con ellos? A través de un análisis cualitativo, verificar sus expectativas, ver las necesidades de entrenamiento, verificar la aceptabilidad tanto del brigadista como voluntario y del público, es decir, de las personas que pueden ser enfermos de COVID, para recibir este monitoreo, ¿no? Una vez que tenemos evaluada y adaptado socialmente este conjunto de voluntarios, la segunda etapa es diseñar y validar el sistema del telemonitoreo en sí, y significa revisar las herramientas de tamizaje a distancia, validar un score. Ese score es un test que ya fue diseñado para verificar, se llama test de ROT, que permite medir a través de un score si la persona presenta la dificultad respiratoria. ¿Y por qué? Porque es muy importante. Ahora conocemos un poco más esta enfermedad y sabemos que la dificultad respiratoria es un signo crítico que va a permitir identificar la severidad de la enfermedad, porque recordemos que 80% de los pacientes con COVID van a desarrollar cuadros leves a moderados que pueden ser tolerados y soportados en la casa y que no van a pasar a mayores complicaciones, pero 20% de ellos pueden desarrollar cuadros severos con dificultad respiratoria, con necesidad de oxigenoterapia y eventualmente con necesidad de ventilación mecánica, que solamente se puede hacer en hospitales. La idea es contener a la mayor parte de estos pacientes en el domicilio a fin de que no se conglomeren en los hospitales y que los hospitales también mantengan su capacidad resolutiva para atender efectivamente los casos graves. Yo quisiera que me permitas en esta parte compartir con el doctor Javier Silva, que está aquí a mi costado, a fin de que explique un poco más el tema de las tecnologías que se van a emplear en este proyecto. Buenas tardes, doctor Silva. Lo escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo está? Como ya ha explicado el doctor Vargas, nuestro proyecto en tres etapas. Tiene una segunda etapa que es una parte muy importante, que es el diseño de este sistema de telemonitoreo. Entonces, nosotros teniendo la experiencia previa que tuvimos con teletriaje, donde hacíamos triaje a pacientes que con supuestos síntomas de COVID y definíamos cuál eran de verdad sospechosos o no, vamos a diseñar este nuevo sistema de telemonitoreo en base a tres pilares, ¿no? El soporte tecnológico, cómo capacitar a los recursos humanos y el diseño de un kit de herramientas. Y en soporte tecnológico hasta el momento hemos identificado tres puntos importantes. Uno de los puntos importantes que hemos visto, que también surgió como problema como detalle a considerar en la anterior experiencia, es la parte del call center. Es necesario un call center que esté en la nube y que pueda distinguir y ayudar a los voluntarios en que no usen su propio celular, ni usen su propio número, ni usen su propio identificador en ciertas ocasiones, sino que todo se conecte bajo una misma vía, y que todo esté centralizado y tenga una base de datos centralizada. Eso es una parte importante, tener parte del call center. Luego tenemos la segunda parte, que es una automatización de este monitoreo, que estamos viendo ya cómo hacerla, pero hasta el momento tenemos una automatización de utilizar llamadas automatizadas para poder recolectar algunos síntomas específicos recolectar unos síntomas específicos o unos datos específicos, y también para hacer y estamos validando justamente ahorita, empezamos a validar cómo hacer algunos tests automatizados, más automatizados, ¿cierto? Como algunas maniobras de retener la respiración, de ver cuánto puede retener la respiración, que si nos puede dar un proxy de que si ese paciente puede empeorar o no empeorar, ¿no? Y el último punto de la parte de soporte tecnológico es cómo analizamos, cómo metemos todo eso en un solo repositorio de datos y cómo lo mostramos a las personas, a los monitores, a los voluntarios, a los administrativos
y a los posibles doctores que estén involucrados en la DIRIS que estamos trabajando, cómo mostrar para que ese monitoreo sea efectivo, ¿no? Entonces también estamos trabajando en esa parte del soporte de toda esa gran cantidad de datos, porque va a ser una gran cantidad de datos que vamos a tener, ¿no? El otro pilar, como ya había mencionado creo el doctor Vargas, es los recursos humanos capacitados, que va a ser muy importante el apoyo de nuestro miembro investigador, que es antropóloga, para poder ver las necesidades que han tenido y que tienen los recursos humanos, los voluntarios, entre esa intervención, ¿no? Porque es muy difícil para ellos, por ejemplo, o va a ser muy difícil, estamos viendo, la tarea de poder llamar todos los días a personas que están con necesidad de poder que los atiendan, ¿no? Y a veces es un poco detalloso, importante decirles que a veces que esperen en sus casas, que decirle algunas acciones que tienen que hacer, pero va a ser un constante, va a ser una bastante carga emocional también para los brigadistas y para los monitores, ¿no? Eso tenemos que capacitarlos y vemos cómo a forma de optimizar este modelo de servicio. Y lo último es el kit de herramientas, que hasta ahorita tenemos algunas kits de herramientas, cosas que son virtuales y algunas cosas que son físicas. ¿Está compartiendo en pantalla, no? No. Y las cosas virtuales, por ejemplo, son, test validados vamos a validar test de dificultad respiratoria, o por ejemplo, test de ROS o algunos protocolos de telemonitoreo con videoconferencias. Vamos a validar algunos test de maniobras respiratorias, algunos protocolos de aproximamiento, cómo se debe contactar a la persona, ¿no? Y ya vamos a automatizar la llamada, que es justamente lo que ya he comentado. Y algunas kits de herramientas físicas que esperamos tener, que estamos justamente en gestión. Estos son los termómetros, pulsoxímetros, que sería ideal tener que todos los pacientes tengan un pulsoxímetro, pero en todo caso estamos viendo la posibilidad de hacer punto de acceso de pulsoxímetros. Y otra forma de medir la frecuencia respiratoria es tener flecos, poder que los mismos pacientes construyan flecos para que a distancia podamos medir la frecuencia respiratoria. Al momento se ponen en una mascarilla. La mascarilla, y encima de la mascarilla se ponen algunos flecos cortados y podemos medir su frecuencia respiratoria conforme cómo se mueven los flecos, ¿no? Eso es una de las cosas, una de las herramientas que se están usando en el mundo para poder evaluar alguna dificultad respiratoria a distancia, y sobre todo lo que queremos es encontrar o poder ayudar a las personas cuando están pasando de esa etapa leve a etapa moderada de dificultad respiratoria. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Sí, a ver, veamos. Esta propuesta se basa eminentemente en una red de brigadistas voluntarios. Ahora bien, las últimas semanas también nos han mostrado, digamos que la gente, el ciudadano de a pie en general está bastante aprensivo por el tema del contagio. ¿Cómo es que ustedes han considerado que pueden atraer, convencer voluntarios, brigadistas, digamos, y al mismo tiempo ofrecerles seguridad? ¿Cómo están resolviendo ese problema de la exposición de sus propios voluntarios? Yo creo que justamente la primera etapa del estudio es esta investigación formativa, antropológica, que va a entrevistar a una muestra significativa de voluntarios que ya participaron en el proyecto de teletriaje. Y esto es muy importante porque ellos nos van a decir qué necesidades tienen, cuáles son las seguridades, las inseguridades que tienen, qué temor pueden tener. Por ejemplo, en el anterior proyecto, un temor fundado era el hecho de que ellos no utilizábamos un call center como ahora lo queremos hacer, sino que cada paciente, cada voluntario daba su número personal de teléfono y muchas veces era asediado de alguna forma por los pacientes, por querer saber más, lo llamaban a cualquier hora, no había un orden en el monitoreo y ahora en este proyecto es justamente escucharlos para poder resolver tanto las necesidades de capacitación que ellos puedan tener como las expectativas respecto del trabajo, también los incentivos, porque si nosotros queremos escalar esta propuesta, ¿qué es aquello que lo motivaría para continuar? Y al mismo tiempo
no dejar este carácter de voluntariado, porque en realidad si empezamos digamos, a tarifar, a cobrar por este servicio, podría ser muy oneroso para el Estado. No sé, Bien. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí. Aparte que el diseño que estamos planteando también, según el estudio formativo que tenemos, es hacer lo más posible que sea en la parte a distancia. Entonces, el voluntario no va a tener que ir a hacer el monitoreo a sus casas, sino que estamos tratando de hacer todas las herramientas, toda la gama de herramientas que tenemos para que se pueda monitorizar esa dificultad respiratoria y a distancia. Bien, pero eso sí. significa también de que a nivel de comunitario tiene que haber un soporte, por eso es que estamos vinculándonos con la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Centro, para que inmediatamente nosotros identificamos que el paciente es severo, se puede enviar un equipo de respuesta a esta vivienda y hacer la intervención oportuna. Claro, digamos que sin ello el paciente podría estar, un paciente que vive en aislamiento completo, que es de la tercera edad, que no tiene por ahí los medios económicos para contar con alguien que lo apoye o que esté pendiente de él, es parte de la población más vulnerable a la que le va a beneficiar este tipo de proyectos, ¿no? Así es. Nosotros hemos tenido a bien también poder, dentro del muestreo, tratar de incorporar a pacientes de alto riesgo, pacientes efectivamente adultos mayores con comorbilidades, ¿no? Bien, para quienes recién nos están siguiendo en la transmisión a través de nuestras redes sociales, cuéntenos, bueno, además de haber ya comentado cuál sería la naturaleza del proyecto, ¿cuál sería la forma final que adquiriría este proyecto? Digamos, en un tema ya, en un tema más concreto, esta mochila virtual o este kit que sería la caja de herramientas del brigadista, ¿qué forma tendría, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se haría, por ejemplo? Un poco para que quienes todavía no han, por suerte, no han sentido síntomas o sospechado de alguna señal de COVID, sepan en qué consiste este teletriaje, ¿no? ¿De qué va el teletriaje, el triaje a distancia? Claro. Lo que nosotros queremos lograr al finalizar estos meses del proyecto es poder mostrar un sistema que pueda ser escalable y que podamos decir, mira, usando ese tipo de voluntarios y con ese tipo de herramientas virtuales y algunas físicas, quizá, se puede lograr monitorizar a los pacientes y reducir en tanto la progresión a los casos severos, ¿no? La mochila virtual o kit virtual, que es lo que estamos llamando ahorita, estamos exponiendo mucho énfasis en las cosas que se pueden hacer a distancia. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer a distancia? Medir los síntomas, algunos subjetivos, sí, pero algunos se pueden medir a distancia, por ejemplo. Hacer una pequeña historia de sus comorbilidades, medir los flecos nos va a ayudar bastante con la parte de frecuencia respiratoria. Eso es algo que es muy simple y que ayuda bastante a poder medirlo directamente, a que ellos mismos no cuenten, los pacientes mismos no cuenten, sino que nosotros podemos contar por ellos. La parte de la maniobra respiratoria, hay un test, como mencionó el doctor Vargas, el test de Roth, que se está usando en muchos países. No hay todavía una estandarización de cómo se está usando, pero eso es justamente lo que vamos a hacer en la etapa 2. Vamos a validar con ya pacientes que están monitorizados por la DIRI Centro cómo se podría usar eso de la mejor manera. Entonces, ¿de qué consiste ese test? Por ejemplo, decirle a la persona que tome aire, cuente por 30 minutos y durante 30 segundos, lo siento, 30 segundos, y según hasta cuánto puede aguantar de la respiración, se puede tener un proxy de alguna dificultad respiratoria que puede tener. Entonces, esas cositas que se pueden hacer a distancia son el principal pilar que es de este proyecto, ¿no? Y que nos ayudaría, y que si logramos validarlo, pues se podría utilizar no solamente aquí en Lima, sino ya en otros lugares con el mismo modelo
de servicio. De hecho, mi siguiente pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Hasta qué punto han visto una proyección posible en provincias donde sabemos que es un poco más difícil llegar al ciudadano? Precisamente la telesalud o las herramientas de telemedicina están llamadas a eh, cerrar esa brecha que existe entre los pacientes o los enfermos y los centros de salud que pueden estar alejados por varios kilómetros, ¿no? Entonces, ¿cómo han ustedes ya proyectado el uso de esta tecnología o de este sistema integrado en provincias? Bueno, en la historia natural de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Nos hemos dado cuenta desde el momento en que la persona se infecta, ¿no? Los primeros síntomas aparecen recién a los 7 días. En esos 7 días, el paciente empieza a sentir malestar general, fiebre, un poco de tos, y recién van a ser a los siguientes 7 días, después del inicio del primer síntoma, cuando el paciente va a entrar a su etapa más crítica, va a empezar a aparecer la tos persistente, la fiebre y la dificultad respiratoria. Eventualmente la dificultad respiratoria que va a marcar la posible severidad. Y en este momento es cuando el paciente busca ayuda. Lo que hemos observado en los hospitales en este momento es que muchos de los pacientes que mueren lamentablemente al llegar al hospital es porque ya estuvieron más o menos 14 días, con 14 días o más de enfermedad. Entonces, el teletriaje y el telemonitoreo, sobre todo, o sea, captado el paciente con los primeros síntomas, el hecho de que un brigadista lo esté llamando 2 veces al día durante 2, 3, 4 días seguidos, en primer lugar, le da un poco de seguridad al paciente respecto de su enfermedad, ¿no? En segundo lugar, puede el brigadista poder documentar si efectivamente el paciente se está agravando o no, ¿no? Y a través de estos ejercicios que ha mencionado Javier, el test de Roth, la medición de los flecos, incluso la posibilidad, estamos viendo, de rotar unos pulsioxímetros que permiten medir la saturación de oxígeno, que ese es un dato muy objetivo, que permitiría saber si el paciente ya está saturando menos del 95%, entonces indicar que es necesario que acuda en este momento y no esperar más tiempo para llegar al hospital, ¿no? Donde le pueden ofrecer un mayor tratamiento. Incluso en este periodo se está viendo la posibilidad de trabajar con las redes de servicios de salud para iniciar el tratamiento, incluso en el domicilio, y monitorearlo en el domicilio. Esto sería de mucho impacto, pues disminuiría la carga al hospital, ¿no? No sé si tienes algún comentario, Javier. No, creo que ahorita donde está la pandemia es muy cierto que está acá en Lima, pero luego va a llegar un momento donde se va a extender a otras regiones, ¿no? Correcto. Y el sistema que estamos tratando de modelar, donde el sistema de monitoreo se anexe con la dirección regional o con la red, ahora microred de salud en cualquier lugar, pues podría servir no solamente aquí en Lima, sino también en lugares. Aparte que, como también habíamos mencionado, estamos tratando de poner bastante énfasis en las personas con riesgo, que son las personas de avanzada edad. Y teniendo en cuenta eso, pues no podemos usar muchas tecnologías que sean demasiado complejas de utilizar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacerlo lo más que se pueda por llamadas, ¿no? Entonces, para que sea también escalable a otros lugares. Tan solo en Lima, ¿cuántos voluntarios pretenden o cuál sería el número mágico, ¿no? La cifra ideal de voluntarios con los que podría contar este sistema para empezar a generar información valiosa? Sí. Bueno, para la validación del sistema estamos contando con al menos 50 voluntarios, que ya tenemos una lista de voluntarios que están esperando. 50 al menos para telemonitoreo y otros un poquito más, 50 60 para teletriaje.
Entonces estamos viendo eso y esperamos en el primer mes llegar a unas 1000 personas monitorizadas para poder ya una vez con esta validación, pues ya empezar a hacerlo de forma más masiva. Claro, correcto. Y, digamos, En realidad el número, bueno, eso, el número de 50 es el que vamos a emplear nosotros en el piloto. En realidad, si llegamos a validar y decir esto tiene el efecto de disminuir en esta proporción la cantidad de casos severos y eventualmente los casos de mortalidad, pues creo que va a ser un reto para tanto en salud como MINSA poder extender el servicio, ¿no? A nivel nacional, poder escalarlo, y en realidad podría haber, yo creo que muchísimos voluntarios, porque existe muchísima sensibilidad en este momento en que no se están llevando, por ejemplo, clases presenciales en las universidades. Todo el personal que estudia ciencias de la salud, estudiantes de medicina, de enfermería, de obstetricia, de nutrición, de psicología, etcétera, pueden sumarse porque en realidad los kits y la metodología trata de ser lo más simple posible, usar el teléfono, validar bien los instrumentos que se van a utilizar y poder sumar y poder convocar a estos estudiantes a esta tarea, ¿no? De disminuir, de hacer la contención a esta pandemia que está castigando al país. Y tenemos varios perfiles de voluntarios que justamente también va a ser parte del estudio para ver cómo capacitamos a todos esos diferentes perfiles de voluntarios. Correcto, entiendo. Y en cantidad de beneficiarios, ¿a ustedes cuántos beneficiarios esperan llegar durante estas semanas o meses? Recordemos también, y para quienes nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales, que, digamos, si bien el gobierno ha anunciado que, bueno, pasada la siguiente semana ya se levanta parcialmente la cuarentena, lo cierto es que hay otras experiencias que no nos dicen, mejor dicho, que no hablan muy bien de retomar tan rápido, tan de golpe algunas actividades, ¿no? Entonces, en las próximas semanas todavía vamos a ver algunos casos, todavía vamos a ver que las cifras, algunas de estas siguen subiendo, otras van a ir bajando gradualmente, pero en cuestión de beneficiarios, ¿a cuántas personas ustedes esperan llegar? Bueno, para la validación, como estaba mencionando, como son 3 meses, y esos 3 meses tenemos que mostrar un modelo que funcione, estamos llegando a pensar un mínimo de 1000 personas monitorizadas y 1000 personas en las cuales podamos verificar si es que este sistema funciona o no. Y tenemos conversación con las DIRIS, sí, tenemos conversación con las DIRIS para poder, una vez esto validado, poderlo implementarlo ya a mayor escala. Claro, o sea, los 150 brigadistas serían para obtener unos 1000 beneficiarios, ¿correcto? Uh-huh. Y en realidad, hablamos de 50 y estos tendrían a su cargo más o menos a 20 pacientes, que en realidad más que pacientes son familias, porque donde existe un caso positivo confirmado de COVID, es posible de que haya más casos dentro de la familia. Entonces, se van a monitorear familias. Si multiplicamos estos 1000 pacientes, solamente por 3 estaríamos hablando de 3000. Ahora, si esto se escala, el modelo sería ese, ¿no? Cada monitor en un plazo de 20 días podría estar monitoreando alrededor de 20 pacientes. Bien, entiendo. Entonces, para quienes nos siguen recién en la transmisión, estamos hablando de todo un sistema integrado, ¿no? En el que voluntarios y plataformas tecnológicas nos van a permitir establecer, implementar un sistema de telemonitoreo y teletriaje, ¿no? Ahora, el componente cultural del cual ustedes también hablan en el proyecto, ¿cómo se está manejando? Digamos que si lo que se pretende es llegar a otros puntos del país fuera de Lima,
pues efectivamente hay un componente cultural que hay que tomar en cuenta, ¿no? En términos del lenguaje mismo o incluso de la forma en que los mismos pacientes o potenciales pacientes hacen referencia a sus propios cuerpos, a su misma integridad. ¿Cómo han manejado este tema? Bueno, tenemos la parte del estudio formativo, si bien la primera etapa va a ser muy importante, pero estamos planteando que dure durante todos los meses del estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera parte, que posiblemente dure el primer mes, 3 semanas iniciales, vamos a tomar lo que ha pasado en la experiencia previa que tuvimos. Eso quiere decir no solamente hablar con los voluntarios, sino también hablar con los pacientes y la familia de los pacientes a las que tuvieron acceso a ese servicio. Entonces, esas familias diversas nos van a dar diversas opiniones sobre el proyecto anterior. Y con eso vamos a formular este actual proyecto, ¿no? Y hemos planteado durante todo la validación de este estudio, tener entrevistas a los diferentes usuarios que hemos tenido para poder adaptar y controlar el servicio lo mejor posible. También hemos estado planteando tener algunas entrevistas con algún tipo de población específica, como por ejemplo, en Piura, había un pequeño que habíamos puesto para estar en el norte, y ver cuáles son, hacer entrevistas simplemente una vez con esto para poder evaluar algunas diferencias en cuanto a cómo deberíamos aproximarnos a ellos y cuáles son sus expectativas respecto a un sistema de telemonitoreo. El estudio formativo no solamente va a estudiar a los brigadistas y sus necesidades, sino también a nosotros, como ya hemos participado en un proyecto de teletriaje que es previo a este proyecto de telemonitoreo, tenemos mapeados algunos usuarios y a ellos también preguntarles sobre el servicio, ¿no? Mirar justamente esos aspectos culturales, la forma del trato, qué esperan ellos de un servicio que se brinde a través del teléfono, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ir introduciendo algunas preguntas que provienen de quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en las redes sociales. Preguntan si es que los voluntarios o brigadistas deben ser solo médicos o público en general. Digamos, me imagino que lo ideal es contar con algún personal de salud que esté trabajando como voluntario en el proyecto, pero sin embargo, el personal de salud ahorita está abocado a su trabajo más allá de cualquier voluntariado, ¿no? Entonces, una persona común y corriente que no tiene estudios previos de medicina podría enrolarse como un voluntario, o es ideal que tenga algún tipo de expertise con temas clínicos. Pero de hecho es lo que en un momento nos pusimos la meta, ¿no es cierto? Nuestro perfil de voluntarios es mucho más amplio que lo que un médico, ¿no? Y de hecho vamos a hacer convocatorias para justamente crear, o sea, para voluntariado en este proyecto. Uh-huh. Nuestra principal población, por así decirlo, van a ser estudiantes de ciencias de la salud, que los estamos pensando que nos van a apoyar bastante. De hecho, tenemos un pool de estudiantes de ciencias de la salud como registrados como voluntarios, que serían el gran pool que nos ayuda a generar todo esto. Pero sin embargo, la idea, como bien tú dices, es la idea es, una vez validado todo ese proyecto, ya ver hasta dónde se puede alcanzar y decirse que población que también mediante una capacitación específica pueda ayudar al sistema de monitoreo. Bien, si hay algo que viene caracterizando a la comunidad científica nacional y también global a la luz de esta pandemia, es su capacidad productiva tan veloz, tan rápida, y también la manera en que desde diversos sectores, desde diversas disciplinas, nadie ha escatimado el menor esfuerzo para compartir con todo el mundo, con toda la comunidad científica, la información de sus hallazgos, de sus prototipos, de sus planos,
etcétera. ¿Ustedes cómo se han visto beneficiados? Después de eso vamos a hablar sobre la información que esta propuesta va a permitir recoger, pero en el caso de ustedes como los desarrolladores de la propuesta, ¿en qué medida se han visto beneficiados para presentar esta iniciativa, digamos, en un contexto en el que todo el mundo está publicando papers, estadística, infografías, etcétera, ¿no? Bueno, en principio nosotros formamos parte de la unidad de telesalud. La unidad de telesalud de la Facultad de Medicina de San Marcos ha nacido justamente con la idea de desarrollar innovación tecnológica, pero principalmente de validar tecnología que aplique tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la salud. Tenemos una serie de herramientas, dispositivos tecnológicos que a la luz de un examen muy somero funcionan, pero en realidad cuánto de estos procesos los hemos realmente validado, ¿no? Y ahora el beneficio que nosotros podríamos obtener como investigadores es poder aportar al control de esta epidemia, porque mucho del conocimiento, esta es una enfermedad, es la primera vez que el mundo vive una pandemia a tiempo real, y ni siquiera los métodos de diagnóstico y ni siquiera los tratamientos están completamente validados. Hoy día podemos encontrar diferencias entre especialistas acerca de cuál es el medicamento realmente eficaz y en qué etapa de la enfermedad. Y sin embargo, estamos usando tratamientos de carácter empírico porque la enfermedad no espera, y los utilizamos y vamos validando digamos, en el camino si funcionan o no. Entonces, nos permite a nosotros, en esta etapa fundamental, desarrollar un mecanismo que permita que esos tratamientos empíricos que ya se vienen utilizando, poder seguir probándolos, pero en el domicilio del paciente, a fin de que no progrese hacia el hospital, ¿no? Bueno, y el mayor beneficio como científico siempre es la satisfacción de generar conocimiento que sea útil para la sociedad, ¿no? Precisamente por ahí va mi siguiente pregunta. En la medida en que ustedes están hablando de un sistema integrado de teletriaje y de telemonitoreo, pues precisamente podríamos recoger una buena cantidad de información sobre pacientes en recuperación, pacientes de la tercera edad y el comportamiento del virus en estos pacientes, en estos individuos. Entonces, ¿qué otras, además de el potencial uso de salvar vidas de peruanos, la información que se pueda recabar gracias o a través de este sistema, ¿en qué nos podría ayudar para la mejor comprensión del virus del virus SARS-CoV-2? En realidad, como bien dices, una vez implementado el sistema vamos a tener muchos datos, vamos a tener gran cantidad de datos. Dentro de las cosas importantes, lo que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, la progresión de la enfermedad. ¿Cómo es la progresión de la enfermedad cuando está en entorno domiciliario? ¿Cómo va a ser si es que recibe tratamiento o no? Si es que eso cambia realmente algo, la progresión de la enfermedad. Si realmente ubicar algún signo de riesgo, que es lo que vamos a tener a nosotros, realmente puede, a tiempo, puede ocasionar y derivado a tiempo, puede ocasionar justamente ese cambio ese cambio en la mortalidad. Entonces, todas esas cosas, y creo que algo también importante que hemos considerado, que estamos considerando, es la parte de cómo va a afectar todo esto cualitativamente en las personas. O sea, el tener a alguien monitorizado, recuerdo, como te dije, la parte cualitativa, la parte del estudio antropológico va a seguir durante todo el monitoreo. Entonces nos va a ser muy útil saber qué pasa con esas personas que se sienten, pues, que están monitorizadas, cómo cambia su sentido de confianza, cómo se sienten más
su sentido, su estado, sus expectativas, sus ánimos con respecto a su enfermedad y todo eso. ¿En algún momento han considerado incluir algún tipo de plataforma o soporte psicológico para los voluntarios? Digamos que los voluntarios que van a estar haciendo este trabajo de teletriaje o de telemonitoreo, pues al igual que es como si fueran personal de salud prácticamente también, ¿no? Entonces entiendo que también van a estar expuestos a una serie de estresores que provienen de su contacto cercano con los casos de la enfermedad. Entonces, no sé si han considerado también ese aspecto de la protección o del bienestar psicológico de los voluntarios. De hecho, tenemos varios niveles en la parte de voluntariado. El voluntario brigadista es el primer nivel que va a estar en contacto con los pacientes, pero también tenemos monitores, y tenemos, encima de los monitores tenemos a los administrativos y a nosotros y a los médicos que están allá soportando todo esto, ¿no? Tenemos un pool de médicos también ayudando. Y eso es lo que mencionas, es una parte muy importante que hemos tenido en la experiencia previa, el cómo darle soporte emocional a los brigadistas, ¿no? Y eso es también una parte importante de cómo capacitar a los monitores, de lo que tenemos que capacitar a los monitores y a los médicos que nos están ayudando, ¿no? También estamos considerando esa variable en la parte del estudio formativo que estamos planteando. Bien, y aclárennos en qué medida, por ejemplo, este tipo de sistemas integrados podrían permitirnos, por ejemplo, entender mejor el movimiento o el comportamiento del virus. De repente también ese tipo de sistemas podrían decirnos en qué medida o hasta qué punto, en qué lugares implementar cosas como una cuarentena focalizada, por ejemplo. Se habla mucho de eso acerca o en los países en que ya están superando la primera ola, ¿no? Bueno, sí, hay información que puede ser secundaria, ¿no? Si bien los brigadistas voluntarios van a monitorear principalmente la enfermedad, ¿no? Secundariamente, a través de estas llamadas telefónicas, nosotros podemos enterarnos, por ejemplo, si el paciente salió, a pesar de que la recomendación es que se quede en casa, de que no salga, si el paciente finalmente decidió salir del domicilio y retornar, ¿y debido a qué? Porque tal vez tenía que trabajar, porque tal vez tenía que ir al mercado, porque no tiene nadie más que pueda ejecutar esa tarea en la casa. Y esa información secundaria que no está vinculada directamente al proyecto podría darnos también una idea de qué tipo de personas y también de acuerdo al nivel, grado de instrucción o el nivel socioeconómico que tenga cada persona, a su nivel cultural, establecer quién es más adherente, digamos, a poder ejecutar el aislamiento social y cuáles son esos factores que determina que efectivamente no va a realizar el aislamiento social y puede constituirse en un factor de riesgo de propagación de la enfermedad, ¿no? Sí, además, debido a que no solamente va a ser un monitoreo unidireccional, sino también la persona va a poder llamar si es que tiene algún problema. Esos registros de llamadas, los orígenes de las llamadas, podemos hacer se podría en realidad hacer un análisis de la demanda de las llamadas para localizar los clústeres, dónde poner mayor recurso, dónde poner mayor atención, y podríamos incorporar justamente una vigilancia específica en esos lugares, ¿no? Sin duda, se trata de una iniciativa bastante completa, bastante interesante. Cuéntenos, para ir ya cerrando la conversación, un poco cuál ha sido la conformación disciplinaria o multidisciplinaria, en este caso, del equipo que viene impulsando esta iniciativa, ya que entiendo también que así como han contado o se cuenta con epidemiólogos y médicos que, digamos, son ustedes con los que estamos conversando, también entiendo que hay comunicadores, hay programadores detrás de la iniciativa. Entonces, cuéntenos un poco eso también, ¿no? Esa historia detrás del proyecto. Bueno, el proyecto surge efectivamente
basado en la experiencia de trabajo de la unidad de telesalud. A mí solamente me toca, digamos, dirigir el equipo. Sin embargo, es un equipo muy importante que está formado por profesores de la Facultad de Medicina, el doctor Leonardo Rojas, una antropóloga, la doctora Silvana Matazzini, investigadores que están trabajando en YETSI, en ESALU, pero que trabajan también para San Marcos, el doctor Percy Soto, profesores, investigadores como el doctor Carlos Delgado y miembros también del equipo de Telesalud, el doctor Estefan Escobar, el doctor Mas Chaguara, un equipo realmente importante, y hemos incorporado efectivamente a un ingeniero de sistemas experto, además en procesos, el ingeniero Julio César Chávez, ¿no? Y bueno, Silvana es antropóloga y nosotros médicos, pero yo epidemiólogo, el doctor Delgado pediatra, pero además Max, Estefan, Javier, especialistas en informática médica, ¿no? Y bueno, creemos que vamos adelante. Y además contamos con la asesoría de destacados infectólogos como el doctor César Cabezas Sánchez, que es jefe además del Instituto Nacional de Salud, y el doctor Eduardo Ticona del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Que es fundamental el aporte de ellos como asesores, si bien no forman parte del núcleo del equipo de investigadores, sí están vinculados como asesores de nuestro grupo. Bien, y con miras a lo que será en unos meses seguramente la segunda y la tercera ola de esta pandemia, ¿no? Que es, digamos, son las partes que naturalmente vienen después de, ¿no? el brote inicial. ¿Qué tipo de información valiosa podría darse desde ese sistema integrado para afrontar de forma más eficiente estos dos nuevos embates que vendrán en los próximos meses? Claro, creo que un sistema de monitoreo que dé información, que esté no solamente hospitalaria, sino domiciliaria, es una excelente fuente de información para poder predecir, o si no tanto predecir, poder evaluar dónde poner los recursos, qué zonas son las más prioritarias para priorizar algunas actividades, poner más recursos y poder evaluar qué zonas, si es que eso ya lo ampliamos un poquito más, qué zonas son las de mayor riesgo, las que más solicitan atención. Y yo creo también que nos va a permitir, tener un modelo validado, si es que realmente logramos el objetivo de identificar tempranamente casos severos y eventualmente casos que podrían potencialmente ser letales, poder también aportar la necesidad de que haya servicios intermedios, ¿no? Que no sea el hospital, digamos, el establecimiento final, sino que también a nivel comunitario los centros de salud podrían dar servicios de cuidados precríticos antes de que el paciente se agrave, como por ejemplo dotar había un proyecto vinculado que hemos estado hablando últimamente, que son las canchas de oxígeno, ¿no? O sea, los centros de salud, por ejemplo, poder implementar lugares donde la gente pueda abastecerse de oxígeno o brindarles ya tratamiento médico previo al tratamiento que le puedan dar en la hospitalización, y que esto se pueda extender. Y si se valida este modelo para la segunda y la tercera ola que haya, vamos a tener esta herramienta ya que nos va a permitir enfrentar mejor que lo que estamos como lo estamos haciendo actualmente. Bien, sin duda una valiosa reflexión con miras a precisamente lo que se vendrá en los próximos meses. Queremos además en este momento avisarles a quienes nos siguen en la transmisión, quienes nos vienen siguiendo en las últimas semanas también,
a sintonizarnos el día de mañana a la misma hora, en que estaremos presentando la propuesta OxygenIP.pe, sistema de respirador de bajo costo, adaptado por el Oxygen IP, diseñado y autorizado por Sanidad en España para la fabricación industrializada con medios locales en el Perú. Un proyecto de desarrollo tecnológico que tiene que ver con un respirador de bajo costo que ha sido inicialmente autorizado por las oficinas del gobierno español y en España, obviamente, y que se apresta a ser adaptado para su fabricación y uso en el ámbito peruano. Esta propuesta proviene de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estaremos conversando con el investigador principal del proyecto escogido o seleccionado por el Fondesit Concitec. Él es Juan José Jiménez Cisneros Fonfría. Doctores, muchas gracias por su participación hoy en este ciclo de entrevistas. ¿Algún mensaje final para quienes nos escuchan? Bueno, estamos muy satisfechos, en realidad, con esta experiencia. Estamos además muy animados de poder aportar a la contención de esta pandemia en nuestro país y también muy confiados respecto del equipo de investigadores que tenemos para poder afrontar el reto, ¿no? Que significa tanto atender la subvención de la cual hemos sido beneficiados, pero también fundamentalmente de aportar, ¿no? En la contención de la pandemia en nuestro país. Bien, han sido ustedes muy amables y conmigo será hasta mañana.